La Biblia está llena de grandes héroes y sus hazañas, ¿verdad? Nosotros podemos recordar las lecciones que nuestro hermano Israel nos ha estado presentando a lo largo de estas semanas, hablando acerca de la fe y sus grandes hazañas de esos hombres de fe. Hablábamos en la mañana de Noé, otros días de Enoc. Y a través de Dios, estos hombres han tomado grandes habilidades y han tenido gran fuerza. Cuando nosotros escuchamos de hombres fuertes, no podemos dejar de pensar en el hombre más fuerte del mundo, en Sansón. Cómo con sus manos este hombre agarra un león y lo abre sus quijadas y lo mata. Sin duda el poder de Dios estaba en este hombre, en Sansón. Podemos leer relatos, ¿verdad? Cuando habla David acerca, cuando él está defendiendo para ir a pelear contra este filisteo y él dice: yo no tengo miedo, yo no tengo temor, porque cuando un oso quería venir a atacar mis ovejas, yo iba tras de él y lo mataba, y así fuera cualquier animal, este hombre iba y mataba a aquella feroz fiera. Pero hoy yo quisiera que no habláramos de esos hombres, sino que nosotros habláramos de otro hombre que también tenía esta fama de matar leones. Y este hombre que nosotros encontramos en la Biblia está ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 20. Dice de la siguiente manera, dice: después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevado. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. 3 valientes que eran la guardia personal de David. Pero ¿quién es este hombre Benaía? Bueno, la Biblia nos habla acerca de su nombre, ¿verdad? Su nombre significa Jehová ha edificado. Jehová ha edificado. Su padre, ¿verdad? Dice que no era un hombre, no era la excepción, sino que él junto con otros hombres ayudó a David. La misma pasaje que leíamos ahorita dice, era un gran varón esforzado. O sea, Joiada era un hombre grande, también el padre de este hombre, comandante de la guardia personal de David. Este hombre de los 3 valientes, hay un relato, ¿verdad?, que se dice, están en medio de la guerra y dice David: quisiera tomar agua del pozo que está en Jerusalén, y dice que uno de estos hombres va hasta ese pozo y trae el agua. David la tira, dice: yo no puedo hacer eso, mientras mis hombres están en guerra yo no puedo hacer eso, tomar de esa agua. Pero era tal la valentía de estos hombres que estaban dispuestos a hacer eso y más por David. Este hombre Benaía era uno de ellos. También dice la palabra de nuestro Dios que él era dirigente de la división militar del 3er mes. Mientras hacían guardia, él tenía una división de muchos hombres de las cuales él estaba a cargo. Ese hombre Benaía. Y hay muchísimas más hazañas donde él ayudó cuando Absalón se rebela, donde este hombre ayuda también a Salomón en su reinado. Porque él era un hombre valiente. Pero yo quisiera que nosotros hoy en este día habláramos de esos 3 acontecimientos importantes, donde este hombre mata a 2 leones, luego desciende a un foso y mata a otro león. Y no solo eso, sino que también va y mata a un egipcio con un palo. Va y lo ataca, le quita su lanza y luego lo mata. Y entonces yo quisiera que habláramos de esto, de este hombre, dice, de grandes proezas. Dice: Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabseel, este mató a 2 leones de Moab. Y es de lo que yo quisiera habláramos en esta tarde, acerca de este hombre. Pero dice en otras versiones, otras versiones mencionan en sus anotaciones como 2 valientes de Moab, o los 2 mejores hombres de Moab, feroces como leones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando dice ahí que mató a 2 leones, no se refiere a 2 leones físicamente, hablando literalmente de 2 leones, sino que eran los 2 hombres más feroces o los 2 hombres más fuertes de Moab. Pero, ¿qué era Moab?
Moab era de la misma sangre de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra, de ahí sale huyendo un hombre con su esposa y 2 hijas. Su esposa voltea hacia atrás, queda convertida en estatua de sal, y ese hombre se queda con sus 2 hijas. Luego sus 2 hijas dicen, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, la mayor decide emborrachar a su papá y meterse con él. Y tiene un hijo, y de ese hijo descienden esta familia de los moabitas, enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Durante el reinado de Saúl, Moab le hace la guerra a Saúl. Miren, primer libro de Samuel, capítulo 14. Vamos a leer poquito ahí de la historia. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 47. Dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y dice, y a donde quiera que se volvía era vencedor. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, este Saúl va y hace la guerra contra Moab. Luego viene David y también hace la misma guerra contra Moab. Y es en esta parte, ¿verdad? Esa parte del relato donde David está haciendo la guerra contra Moab. Es muy probable, se me pasan las diapositivas. Es muy probable, ¿verdad? Que Benaía es cuando está peleando y se relata esta parte, ¿verdad? Del segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 20, cuando este guerrero derrota a estos 2 hombres feroces como leones, estos 2 moabitas. ¿Y qué aprendemos nosotros entonces de este guerrero, Benaía? ¿Qué nosotros podemos aprender? Bueno, es lo que nosotros vamos a aprender en esta tarde, una lección acerca de cómo enfrentarnos a 2 guerreros. Yo, en lo personal, ¿verdad? Yo no creo tener la fuerza suficiente para enfrentarme a 2 poderosos guerreros. Es más, yo creo que ni a un guerrero. No tengo la fuerza para pelear contra alguien. Pero si nosotros hablamos en un sentido espiritual, no tenemos que enfrentarnos a golpes contra alguien, sino que hay algo más allá que la Biblia nos quiere enseñar, que la Biblia nos quiere dar a conocer, de que nosotros podemos ser como este hombre. Un poderoso guerrero, alguien de renombre, alguien de grandes proezas dentro del reino espiritual del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 12, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 11, versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reinado de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice la versión traducción al lenguaje actual, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, dice, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, usted y yo en este momento que hemos formado parte de este reino espiritual, que hemos decidido aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que hemos obedecido el Evangelio, formamos parte de estos valientes del reino de Cristo. Y podemos ser dueños también, o podemos tener, ser buenos, o ¿cómo diría? Tener estas grandes proezas dentro del reino de Dios. Y es de lo que yo quiero hablar en este día. ¿Qué podemos aprender nosotros de este guerrero que se enfrenta a 2 hombres? Si nosotros somos valientes como Benaía, hablando espiritualmente, ¿quiénes son entonces estos 2 campeones de Moab? Si estamos dentro del reino de Jesucristo, ¿verdad? Hablando espiritualmente, somos valientes del reino. ¿Dónde está Moab? ¿Cuál es esta Moab espiritual de la que Benaía se está enfrentando? Bueno, esta Moab, podríamos decir nosotros que es la carne y sus deseos. Es el mayor enemigo del cristiano. La carne y sus deseos pecaminosos es la naturaleza humana que está contaminada por el pecado. Esa es nuestra Moab.
Ese es el enemigo de todo el tiempo del pueblo de Dios, aún de nosotros mismos, aún de nuestra propia carne, aún de nuestra misma sangre. Tenemos que estar batallando contra esa Moab espiritual. Pero como Benaías salió triunfante, usted puede salir triunfante también. Cuando nosotros leemos desde el Génesis capítulo 3, versículo 1, acerca de la caída del hombre, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás le ofrece a Eva y a toda la humanidad la posibilidad de ser iguales a Dios, conocer el bien y el mal. Pero si se pone uno a pensar poquito, Eva ya conocía todo el bien de parte de Dios. Ella ya sabía lo bueno que era Dios, ella ya sabía lo maravilloso que era Dios, ella ya sabía lo misericordioso que era Dios. Solo le faltaba conocer el mal. Pero si Satanás se presenta delante de ella y le dice: mira, tú ya sabes todo lo bueno de Dios, te falta conocer el dolor, el sufrimiento, la agonía, la angustia. ¿Quieres comer del fruto? Decir: guácala, no paso, ¿verdad? Pero Satanás le dice: vas a ser igual como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Estaba pensando cuando estaba escribiendo esta lección, dije: bueno, si Eva hubiera estado en la clase de los jovencitos, lo que estamos estudiando ahora, acerca de las decisiones, ella habría sabido que tenía al menos 3 opciones: comer del fruto o no comer, o hablarlo con Dios. Ella podría haber analizado sus pérdidas, sus ganancias, y ella podría haber tomado una buena decisión. Pero ella no tenía ese conocimiento. Ella no pensó que había más opciones, sino que, ok, es una buena opción comer del fruto y ser como Dios. Qué desgracia, hermanos, cuando nosotros pensamos que no tenemos más opciones y que la única opción es pecar y a ver qué pasa después. Cuando Pablo habla acerca de la carne, fíjense cómo lo hace ver el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, y podemos leer desde el 15, ¿verdad? Leer bastantes versículos, pero dice: yo sé, dice, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque queriendo hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la del pecado que está en mis miembros. Dice el apóstol Pablo, dice, miserable de mí, dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Este Moab es un enemigo terrible. Y ¿saben qué? Es tan terrible que solo la muerte o la venida de nuestro Señor Jesucristo nos va a librar de ese Moab. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 42, dice:
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, dice, resucitará en incorrupción. Ya no habrá carne. Versículo 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pero mientras esto no sucede, ahí está Moab. Ahí está Moab, ahí está, aún dentro de la misma sangre de nosotros, dentro de nuestros mismos miembros, ahí está ese pueblo que está peleando contra el pueblo de Dios. Moab espiritual, la carne y sus deseos. Miren nomás lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, y nos da una lista extensa de algunas cosas, ¿verdad? De que es este Moab, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, dice, de las cuales acerca os amonesto. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El reino de Dios. Y cuando nosotros hablamos de estas obras de la carne, nosotros podríamos dividirla en 4 grandes áreas, ¿verdad? Relacionadas con la sexualidad. Algo que Dios creó. Algo bueno que permite al hombre estar completo. Algo que permite al hombre reproducirse. Algo que permite al hombre tener algo natural con su esposa. ¿Qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho la carne? ¿Qué ha hecho el pecado de Adán? Lo que era natural y bueno se volvió contaminado. Y entonces ahorita ya hay prostitución, hay impureza, hay lascivia y hay otras suciedades más en el mundo. Algo bueno que Dios creó, Moab lo ha hecho terrible. Otra cosa más relacionada con la espiritualidad, el hombre tiene una conexión espiritual con Dios, pues es su creador. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios pone espíritu en el hombre, algo que nos hace voltear y decir, no estoy solo, hay algo más superior que yo. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? Ha dicho, ok, yo no quiero relacionarme con ese ser supremo, yo voy a hacer otra cosa que sea mi ídolo. Esto ahora me va a ayudar, esto ahora me va a salvar, esto ahora yo le voy a hacer. Y entonces la Moab, ¿qué hace ahora? Viene la idolatría, la hechicería, las falsas religiones y todo lo demás que puede venir a través de que el hombre tiene esa necesidad que Dios ha creado en él de relacionarse con algo espiritual. El hombre lo ha corrompido, Moab lo ha corrompido, y ahora esos deseos de la carne dicen, oh, esto va a ser mi Dios ahora. A esto yo le voy a pedir. Otra cosa más que podemos ver es que Dios creó compañerismo. Está Adán, dice, no se halló ayuda idónea para él, y siguió Dios trabajando en eso hasta que Dios trajo a Eva. Dice, esta ahora va a ser mi compañera. Dios quiere que el hombre no esté solo. Pero ¿qué ha hecho Moab? ¿Qué ha hecho la carne y sus deseos? El hombre se vuelve un ser egoísta, donde yo voy a satisfacer mis deseos, donde yo voy a tener lo que yo quiera, y entonces no quiero que tú lo tengas. No quiero que tú lo disfrutes, no quiero que tú lo hagas, y entonces vienen las enemistades, vienen los celos, vienen las envidias, vienen los pleitos. Todo eso a través de ¿qué? De algo que Dios creó bueno, que el hombre no esté solo. Ahora el hombre busca estar en pleito contra aquellas otras personas que Dios ha puesto, ha creado para que convivan con él. No por nada Dios dice en la ley, el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la cuarta parte, ¿verdad? El amor propio. El hombre perdió el amor propio. El hombre dejó de amarse a sí mismo. Y nos hemos convertido en seres viciosos.
en seres que a pesar de que estás destruyendo tu propio cuerpo, ahí estás. Estás destruyendo tu cuerpo. Eres esclavo de pasiones, eres esclavo de sentimientos, de un corazón corrupto, y ahí estás, y ahí estamos. No nos amamos a nosotros mismos. No por nada la Escritura dice, esos dos campeones de Moab. El pueblo de Dios no podía mezclarse con los pueblos paganos. De la misma manera el cristiano tiene que estar en constante lucha contra Moab, contra la carne y sus deseos. Miren, Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice de la siguiente manera, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es dura esta batalla. Y eso solo es Moab. Eso solo es Moab. Ahora, si eso es Moab, ¿cuáles serán esos dos campeones de Moab? ¿Cuáles serán estos dos hombres feroces como leones que representan a esos dos grandes campeones de la carne y sus deseos? Porque podríamos decir, no, pues es la carne y sus deseos. No, la carne y sus deseos tienen sus dos campeones, que el cristiano tiene que enfrentarlos y tiene que luchar contra ellos, así como Benaías se enfrentó y luchó contra estos dos hombres. La carne tiene esos dos campeones. Pensando en nuestra vida como una constante batalla, ¿cuáles podríamos decir que son esos dos campeones? Hablamos de la carne, hablamos de sus deseos, los frutos de ella. Dividimos la carne en 4 grandes partes: sexualidad, espiritual, amor al prójimo, amor propio. ¿Cuál podría ser esos campeones? Bueno, quisiera empezar por el primero: los ojos. Hablamos de la carne y sus deseos. Entonces, los deseos de los ojos es uno de los campeones de la carne. Porque podríamos decir, no, yo no tengo problema con esto ni con esto, pero la gran mayoría de nosotros como cristianos es con lo que más batallamos. Porque es por el ojo donde entran una multitud de pecados. Es más, si nosotros no manejamos bien nuestros ojos, no administramos bien lo que entra por ellos, lo que estamos viendo, eso nos puede llevar a conducir en adulterios. Eso nos puede llevar a conducir en fornicaciones, en lascivias. Eso en el ámbito sexual. Pero si yo empiezo a ver otras cosas, ¿verdad? Como lo que tiene mi vecino, lo que tiene el otro, me pueden llegar a envidias. Que no tiene nada que ver con lo sexual, pero yo quiero aquello que tiene él, y porque él lo tiene y yo no lo tengo. Porque es por los ojos. Deseamos, queremos muchas de las cosas que nosotros vemos. Y es algo difícil de enfrentar. Es algo difícil de controlar. ¿Por qué? Porque es por los ojos donde nosotros observamos la mayor parte de las cosas. Ahora Satanás lo ha hecho más difícil. ¿Por qué? Porque en el celular está todo ahí. Hasta lo que no quiere ver uno ahí está. De repente, y tienes que cambiarle rápido. La televisión, los comerciales, porque es un mercado muy grande los ojos. Es algo difícil de controlar. ¿Cuál será ese otro campeón de Moab? ¿Cuál será ese otro gran campeón de Moab? Bueno, yo podría pensar, si uno de los ojos, ¿serán los oídos? ¿Será el sabor, el gusto? ¿Qué podrá ser? ¿El tacto? No hay un capítulo en la Biblia que el Espíritu Santo dedica solamente para hablar de este campeón. La lengua. Qué difícil es controlar la lengua. Aún para uno como cristiano.
A veces es difícil morderse la lengua, pegarse, hacer algo, decir, ¿por qué dije eso que no quería decir? ¿Por qué no me pegaron en la boca? Es difícil controlar la lengua. ¿Por qué? Porque es con nuestra lengua que nosotros atamos y desatamos. Es con nuestra lengua que nosotros maldecimos a alguien, condenamos a alguien, murmuramos, destruimos, nos quejamos. Es la lengua. Es algo bien difícil de controlar. Y la Biblia dice, aquel que lo logra, ¿verdad? Es un hombre fuerte. Porque es un miembro pequeño, pero es difícil de controlar. Tiene un poder tal que sin necesidad de soltar un golpe, podemos destruir a una persona. Podemos denigrarla, podemos degradarla a tal grado que esa persona pudiera quitarse la vida sin necesidad de darle un arma. Así como podemos levantar a alguien desanimado, podemos levantarlo, a alguien lo podemos destruir y llevar hasta el suelo. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, habla de eso y nos advierte acerca de ella. Es fácil hablar y pecar. Mi papá, una frase que él decía, mujer, a ver si no lo ve mi mamá, pero bueno, dice, mujer, tú nomás hablas porque tienes boca. ¿Cuántos de nosotros no pecamos de esa forma? No pensamos lo que decimos, no pasa por el cerebro lo que vamos a decir, porque es un derecho expresarnos si hablamos y decimos. Y luego ahí estamos pidiendo perdón. No quise decir eso, no lo quise decir de esa forma. ¿Por qué? No dominamos la lengua, no peleamos contra ese valiente de Moab. Hay que decir que muchas veces hablamos sin pensar y sin pensar más aún en el daño que podemos causar. Estamos perdidos. No por nada son los valientes de Moab. No por nada, perdón, son los 2 campeones de Moab, feroces como leones. ¿Cómo los vencemos? ¿Cómo le hacemos? Primera carta de Timoteo, capítulo 6. Versículo 11, hablando Pablo a Timoteo, le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. No tienes por qué quedarte ahí. No tienes por qué quedarte viendo eso. No tienes por qué quedarte hablando eso o en ese lugar donde quizás vas a hablar lo que tú no querías decir. Pablo le dice a Timoteo, huye de ahí. Si quieres evitar pecar, si quieres evitar ser devorado por esos leones, si quieres evitar ser derrotado por esos hombres, huye de ahí. No tienes que quedarte viendo. Jóvenes, adultos, todos niños, no tienes por qué quedarte viendo ahí. No tienes por qué quedarte hablando ahí. No tienes que hacerlo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huir es lo mejor. En un pleito, ¿verdad?, más de los que se ven en las escuelas a veces, lo mejor es huir. No tienes por qué estar ahí. No tienes por qué pelear si puedes huir. Huye. Va a ser un cobarde, pero vivo. Va a ser un cobarde, sí, pero sin un problema. Porque un pleito, yo le decía a los jóvenes, ni ganado ni perdido, no se gana. O sea, nunca ganas un pleito. Porque si lo ganas, el otro va a querer venganza o otro va a querer pelear. Si lo pierdes,
Otro va a pensar que es más fácil ganarte y va a querer seguir peleando ahora contigo. Es un pleito ni ganado ni perdido. O sea, nunca ganas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, fíjense, el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Quieres que te vaya bien? Cuida tu lengua, cuida tu boca. Pero esa es una forma de evitarlos, ¿verdad? Vamos a decirlo. Esa es una forma de no tener que enfrentarlos. Es como si Benaía le dicen, mira, hay esta opción, puedes enfrentar a estos dos valientes de Moab. Estos dos campeones de Moab. O evitamos la guerra, ¿verdad? Y ahí los dejamos, ellos hay que se queden. Pero luego viene David y le dice, ¿sabes qué? Tenemos que enfrentarlos. No hay forma de que le saquemos la vuelta. Hay que enfrentarlos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer para enfrentar a estos dos campeones de Moab? ¿Cómo los matamos? ¿Cómo los derrotamos? ¿Cómo le hacemos para no tener que estar huyendo siempre? ¿Cómo le haremos para enfrentar a estos dos leones? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Llena tu vida de cosas espirituales. Llena tu vida del Espíritu Santo. Y muchas veces no vas a tener que huir de esos valientes de Moab. ¿Por qué? Porque aunque esté la tentación ahí, esté aquello que no debes ver, ¿verdad? Aquello que vas a hablar, tu vida va a estar llena del Espíritu Santo. Y no te va a atraer eso que está ahí. ¿Por qué? Porque tú comprendes y has entendido que eso no es bueno para ti, porque tu vida está en perfecta comunicación con Dios. Y aunque esté ahí, yo lo puedo vencer. ¿Por qué? Yo no tengo tentación, porque yo amo a mi esposa, porque yo sé lo que tengo que hacer, yo soy un joven cristiano, yo amo a Dios, no tengo tentación de eso. Y puedo seguir adelante. Efesios capítulo 5, verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual es disolución. Dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a vivir una vida espiritual, una vida que no tenga temor a Moab, ni mucho menos a sus guerreros. ¿Por qué? Porque sé que eso no me da tentación. Quizás en otro tiempo sí batallaba, pero hoy yo sé que no tengo problema con ese guerrero de Moab. Yo sé que yo puedo seguir caminando. Otra cosa que puedes hacer es dejar de vivir según la carne. ¿Por qué? Porque muchos, aunque hemos venido al cristianismo, seguimos amando y pensando en las cosas que dejamos antes. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado, hermanos, de que, oh no, yo cuando vivía en la carne, ¿verdad? Y seguimos alimentando la carne. Aquello que yo vivía, Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vives conforme a la carne vas a morir. Es matemáticas sencillas. Si sigues viviendo conforme a la carne, dice, vas a morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Entonces, si tú sigues viviendo conforme a la carne, ya estás derrotado. Pero si tú dejas de vivir según la carne, hay esperanza para ti. Cambia tus hábitos carnales. Si tú sabes que ciertos lugares, ¿verdad?, te llevan a siempre a cometer el mismo pecado, cambia esos hábitos.
Si tú sabes que escuchar esa música te lleva ahí, deja de escuchar esa música. Si tú sabes que esas amistades siempre te llevan ahí, deja esas amistades. Si tú sabes que esos programas de televisión o esas películas o eso que esos amigos con los que vas, es más, aún si tu trabajo sabes que siempre vas a terminar pecando, busca otro trabajo, deja de vivir según la carne. ¿Y qué es lo que sigue, verdad? Cortar todo aquello que provoca o que te incita a pecar. Deja de alimentar los deseos. Deja de alimentarlos. Mateo capítulo 16, versículo 23. Mateo capítulo 16, versículo 23 dice: pero él, volviéndose en sí, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando tú pones tu mira en las cosas de la tierra, estás alimentando esos deseos carnales. ¿Por qué? Oh, quiero tener esa casa bonita. Oh, quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero eso. Y estás poniendo tu mira aquí. Y entonces dices, ok, para tener eso tengo que hacer esto que no está bien, tengo que hacer esto otro, tengo que dejar de ir a reuniones, tengo que ofrendar menos porque necesito más para esto que quiero. Y estás dejando de poner las cosas en las miras de Dios, entonces vas a estar perdido. Y la última, ¿verdad?, de ellas es algo que quizás algunos hemos dejado, o algunos han dejado, ¿verdad?, es la oración y el ayuno. Aunque la Biblia no habla, ¿verdad?, de un ayuno como un mandamiento para nosotros, hay muchas cosas que el ayuno nos enseña. La oración, hemos hablado bastante en cuanto a la oración, pero el ayuno nos enseña a que nosotros podemos privarnos, ¿verdad?, de comida a ciertas horas en la mañana y podemos sobrevivir. Al menos es lo que yo he aprendido del ayuno. Puedo dejar de comer y no me muero. Y cuando yo lo pongo en eso, ¿verdad?, digo, ok, el ayuno me enseña que yo también me puedo privar de esas cosas que me incitan a pecar y no me voy a morir. No te va a pasar nada si dejas de ver, si dejas de hablar de esas cosas que te llevan a pecar. No va a pasar nada. No va a pasar nada si un día dejas de ver el celular, que tú sabes que siempre terminas viendo cosas que no deberías ver y ya pecaste. Y puedes aprender y decir, ok, ¿qué pasa si yo dejo de hacer eso un día? Puedo dejar de comer y no me muero unas horas. A ver qué pasa si dejo de ver eso, qué pasa si dejo de hablar, qué pasa si dejo de ver estos amigos que siempre termino haciendo cosas que no debería hacer, qué pasa si dejo de hablar con aquella comadre, ¿verdad?, que sacamos mucho chisme. ¿Qué sucede? No me voy a morir. Y entonces, ok, ese tiempo que yo ocupaba ahí lo voy a ocupar para hacer cosas buenas. Voy a hablar para animar a hermanos, voy a escribir, voy a cantar himnos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Empezamos a cambiar cosas. Voy a dedicarlo para orar. Y entonces nos vamos a dar cuenta y decir, ok, no me pasa nada si no peco hoy. Al contrario, me va bien. Y es como este hombre, ¿verdad?, Benaías. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él no era una persona egoísta, él dedicaba su vida a servir a David, a servir a Dios. Él sabía quién era David. David había enfrentado a ese hombre feroz, Goliat, a ese hombre, y lo había matado. Y este hombre Benaías decía, yo soy uno de los 3 valientes de David. Yo soy uno de la guardia personal de David. Pues ¿sabes quién eres tú? Tú eres uno de los valientes de aquel que dio su vida por ti. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesucristo? ¿Hasta dónde puedes llegar por Jesucristo? ¿Necesitas apoyo? Ahí tienes el Espíritu Santo. Tienes un grupo de hermanos que están dispuestos a ayudarte. Ahí están.
Este hombre, él mata leones, ¿verdad? Dice la Biblia que no solamente mató a esos 2 leones, sino que mató a uno más. Pero ese será tema de otra lección. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano que tiene el himno de invitación. ¿Dónde le apago aquí?